¿Cómo puedes saberla? Yitzhak ben Rachel, Israel ben Shem, Leva Rosa, Yemima Bat Abraham Avinu, Rafa Shelema, Margarita, Judith, Maggie, Bat Frida, Vanegashi, Bat Aida Yudis. Cuando recogí vi que faltaba una. Vayomer Moshe el Aarón, Krav el Amizbeach. Le dijo Moshe a Aarón, acércate al altar. Moshe le dijo a Aarón, Aarón es el Kohen Gadol, él tiene que hacer el servicio. Moshe le dice, no, vamos, vení. ¿Qué pasa que no venís? Dice Rashi, le dijo acércate, porque Aarón tenía vergüenza, tenía miedo de acercarse al altar para hacer él era el Kohen Gadol, tiene que hacer el sacrificio. Le dijo Moshe, dice, ¿por qué te avergonzás? Si para eso fuiste elegido. Entonces, en el libro Torah Kohanim está escrito que Aarón, él veía al altar del Mishkan, lo veía como si fuera una pista de toros. Una pista de toros, y tenía miedo de acercarse. Entonces pregunta Rabbi Karelinstein, pregunta, ¿por qué Aarón veía algo así? ¿De dónde? ¿Qué? ¿Vio una película de terror? ¿O anduvo por España en la corrida de toros? ¿Cómo? ¿Qué es esto que veía? Como un lugar lleno de toros. ¿Qué significa esto? Explicó el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, que explicó que el motivo era porque Aarón era un santo de Hashem, Aarón HaKohen, y en su pecado, en su alma, no había ningún pecado, salvo que se consideraba que era un pecado como de él, el becerro de oro. El becerro de oro, cuando Moshe Rabenu estaba en el monte Sinaí, le dijeron a Aarón, vamos a hacer el becerro de oro. ¿Por qué? Vamos a hacer algo que nos saque de acá. Moshe Rabenu se murió y ¿qué hacemos nosotros acá? Alguien nos tiene que conducir. Y él los ayudó. Y entonces él consideraba como que fue culpa de él. Aarón consideraba que fue culpa de él. Si no lo hacía, lo mataban. Pues lo mataron a Hur, si no me equivoco, ¿no es cierto? A Hur lo mataron. Y si ¿cómo se llama? Si él se negaba, lo mataban a él. ¿Por qué él se negó? ¿Por qué él no se negó? Porque está escrito que si en el mismo día matan al Cohen y al Naví, es catástrofe para el pueblo. Y eso lo aprendimos de Sejaria, que pasó en la época de Sejaria, que era Naví Cohen Gadol. Y lo mataron a él y fue el principio de la destrucción del Bet HaMikdash. Bueno, pero ¿qué pasó? Hur era el Naví y Aarón era el Cohen. Si lo mataban a los dos, ya a Hur lo mataron porque él se negó. Si lo matan a él, no queda Israel, ¿vale? No. Entonces él tuvo que hacerlo. ¿Qué pasó? Como él tenía en su cuenta, en su haber, tenía el pecado del becerro de oro. ¿Qué es el becerro de oro? Que es un toro. Es un toro. Muy bien. Por eso, entonces, y esto estaba continuamente en el pensamiento de él, que él había pecado ¿con qué? Con el toro. Dice, por eso, y como está escrito, Vejatati Negdi Tamid, y está escrito para Aarón, el Teilim que dice, y pequé frente a Hashem para siempre. Así consideraba Aarón, que era toda santidad era Aarón. Y sin embargo él, ¿qué pensaba? Pequé siempre para Hashem. Entonces, él todo se imaginaba que veía toros por todas partes, de miedo al pecado que tenía, y pensar que él había pecado con el becerro. Entonces, por todos lados, veía toros, soñaba con los toros todo el tiempo. Entonces, por eso Moshe Rabenu le dice, ¿por qué te avergonzás si para esto fuiste elegido? ¿Qué quiere decir? Aparece una pregunta, ¿por qué Moshe Rabenu le dice así?
¿Por qué le dice, para esto fuiste elegido? Como diciendo, vamos, no importa que ves toros, te eligieron para ser Cohen Gadol, ¿no es cierto? Preguntan, ¿por qué no le dijo, ¿por qué te avergonzás si vos sos el Cohen Gadol? Así tenía que haberle dicho. Vos sos el Cohen Gadol, vos tenés que hacer sacrificio, vamos. Dijo, no, para esto fuiste elegido. ¿Qué quiso decir? Dijo el Arizal, el Ari Kadosh. Él explicó que Moshe Rabenu le dijo así a Aarón, ¿por qué te avergonzás? ¿Acaso no fuiste elegido para esto? ¿Qué quiere decir? ¿Va a pagar? Dice, si vos te avergonzás al que le dañaron, ¿va a pedir más de por lo que pidió? el mérito de este temor que tenés, El que pagó. por esto fuiste elegido para ser Cohen Gadol. ¿Por qué? Porque tenés miedo de ir al altar. Tenés miedo de hacer las cosas mal. Tenés miedo porque tenés una responsabilidad muy grande y eso te da temor. Por esto fuiste elegido. Esto es lo que le dice Moshe Rabenu a Aarón. ¿De por qué? ¿Por qué? Porque podía... A ver, que venga a ser otro el Corbán. Uno que no tiene miedo. Uno que no le importa nada. Cuentan que había un Moreora, un Rab, que da la Jot, que dice que toma decisiones. Un Rab viene y le hace una pregunta, y él tiene que tomar la decisión y contestarle a la persona. Ahora, para el Rab es una responsabilidad muy grande, ¿no es cierto? Y si el Rab contesta mal, ¿qué pasa? Responsabilidad de él, ¿cierto? Bueno, había un Rab muy importante. Él recibió permiso, ¿para qué? Para dictar a la Jot. Le tomaron prueba, examen. Y él ahora tenía permiso para dar a la Jot, para dictar leyes. Una persona viene y le pregunta, puede contestar. Pero, ¿qué pasaba? Él tenía miedo. El Rab tenía miedo de dar una sentencia equivocada. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? La gente del Beit Knesset decía, vos sos el Rab. Le dice, estudiaste para dictaminar y te probaron y recibiste permiso, o sea, te probaron que sabés y tenés el permiso, y él seguía con lo suyo. Él decía, no, tenía miedo de dar dictar leyes, tenía miedo de tomar decisiones. Claro, tenía miedo, le pasé una pregunta, tenía miedo de contestar. Entonces, ¿qué lo mandaron? Lo mandaron con un gadolador. Lo mandaron con el gadolador. Y este Rab le preguntó, dice, ¿por qué no querés decidir? ¿Por qué no querés tomar decisión? Y le dijo, yo tengo miedo. Le dijo, muy está bien. ¿Sabes qué? ¿Vos querés que pongamos otro Rab? Vamos a poner uno que no tenga miedo. Es peor. Uno que no tiene miedo. ¿Por qué? Porque justamente el que tiene miedo va a tomar las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque tiene miedo a Hashem. Tiene miedo de equivocarse. Y si se equivoca. Si se equivoca, se equivoca. Se equivoca y se acabó la suya. Yo lo veo así. El Rab Dine siempre decía, la persona que hace se equivoca. Que no hace nada. Que no hace nada no se equivoca nunca, seguro. Bueno, pero 100%. Por eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Una cosa. Esta persona que tiene miedo de equivocarse. ¿Por qué? Porque hace las cosas con... la hace con responsabilidad. Pero tiene que pensar seguro, que seguro se puede equivocar. Pero él estudió. Claro. Le tomaron examen. Lo aprobaron ¿para qué? Para que haga esto. Y entonces tiene que hacerlo. ¿Y qué es preferible? ¿Que vea una persona que no tenga miedo, que sea un tiro al aire? Y que cuando le hacen una pregunta conteste cualquier cosa. Peor. Esto es lo que le dice el Rab. Sí. Le dice el Rab, vos tenés que pensar esto, justamente porque vos tenés miedo. Entonces vos sos importante para el puesto este. ¿Qué pasa si ponemos una persona que no tiene miedo? Va a hacer cualquier cosa, va a contestar cualquier cosa. Por eso es preferible. Cuenta. Por eso dice, por eso mismo vos sos digno de dar las leyes del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenés miedo. Cuenta el Imbre Emes. Él explica esto de acuerdo a las palabras de Rabbi Haim Vital. Haim Vital, una potencia de Cábala, el primero. Dice, una persona quiere saber a qué vino este mundo. Yo quiero saber
¿para qué Hashem me puso a mí en el mundo? ¿Está bien? Dice, esta persona tiene que pensar lo que es más difícil para él. Dice, para él, y en esto tiene que trabajar. Lo que es más difícil para él. Por ejemplo, de una persona le gusta el kabod. Le gusta el honor, kubed, ¿no? Sí, Kubed. Kubed, le gusta el kubed. Kubed. Está kubed, le gusta kabod, le gusta que le feliciten, Claro. le gusta que le digan, Le gusta que le hagan así. le hagan así, le hagan así, pase usted, el grandísimo Rab, sí. y todo esto, usted es el sabio, el Sí, todo, exacto. usted lo sabe todo, le gusta. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Todo el tiempo esta persona está buscando que lo miren, está esperando que lo miren, que lo feliciten. Hacerse notar. Y esa es la vida de él. La vida de él es propaganda y que le den. Dice, ¿qué quiere decir? Que este es el trabajo que él se tiene que tomar en el mundo. Este es el trabajo de él. Tiene que fortalecerse y no desear honores. Claro, exacto. Otro ejemplo, una persona que le gusta, Ah, eso no está mal. Sinistro, vos escuchaste, vos viste, no dijo. Dijo así. una persona que le gusta Sí. sentir el ¿Qué sé? tabac, No, Shmer. El dólar tiene un total. el dólar. Tiene- Bueno, no, una persona le gusta el dinero. ¿Qué pasa con esta persona? Dice, esta persona se muere por una moneda. Se muere por una moneda. Una moneda, la muerte. Una moneda. Eso tiene un- Dice, todo el día y toda la noche, él que está detrás de una sola cosa. Plata. eso No está- quiere otra cosa. Dice, tanto quiere la plata, tanto quiere decir que ese es el trabajo que él tiene que tomarse. Fortalecerse, ¿para qué? Para desprenderse de la plata. Dar y dar. Dice, por eso, dijo el Imre Emes, dice, estas son así explicamos las palabras de Moshe Rabenu, que le dijo a Aarón a Cohen. Dice, si es tan difícil para vos acercarte al Mizbeach, acercarte al altar, traer los sacrificios para vos es tan difícil, entonces quiere decir que para esto fuiste elegido. Este es el trabajo que vos tenés que hacer. Este es lo que tenés que fortalecerte. ¿Para qué? Para este es tu finalidad en el mundo. Esta es la finalidad tuya en el mundo. Trabajar como Cohen Gadol. Ser, esto es. Tanto te cuesta, para esto viniste. Por eso dijo, para esto fuiste elegido. Está bueno.